Hola, ¿cómo están? Nuevamente con su anfitrión Odair Manjarres, buscando ideas de negocio para que ustedes generen billetico en el mundo inmobiliario. Hoy vamos a hablar de un tema súper apasionante que es el flipping inmobiliario. Y tengo un experto en la materia. Nuevamente les presento a Gino Paratesi. ¿Cómo estás, ¿Qué Gino? tal, Odair? Mucho gusto. Gino Pratesi, Master Franquicia en Realty Plus Colombia. Hablando de temas inmobiliarios y hablando de cómo ganar dinero en bienes raíces. Con este tema, hoy, flipping inmobiliario. Espectacular el tema. Sí, sí, no, y apasionante para mí porque desde hace un tiempo estoy practicando el tema del flipping. Empecé como una persona que no sabía mucho del tema, pero en el ejercicio fuimos aprendiendo muchas cosas, cosas buenas y malas, pero por eso trajimos otra vez a Gino para que nos explicara un poquito. Gino, bueno, para ti como tal, ¿qué es el flipping? El flipping realmente es una palabra que trajimos aquí a Colombia no hace mucho. Flipping es darle la vuelta a algo, invertir en un activo y darle la vuelta de alguna manera para que aumente su valor y poder ganar algo en esa diferencia entre la compra y la venta. Ok, Flipping inmobiliario, trajimos ese concepto yo creo que hace unos 10 años. Antes el flipping sí existía en Colombia, pero no lo llamábamos flipping. Era algo, yo creo que de nicho, el tener que invertir en un activo para remodelarlo y después venderlo, sacarlo al mercado, era algo de nicho. Se volvió más común el modelo de negocio cuando ingresó el concepto de flipping, yo creo. claro, se volvió más popular, pues en realidad yo tomé la idea de un familiar que Ujú. vive en Estados Unidos y él compraba casas, las remodelaba y las vendía. Que allá es donde sí está muy popularizado el flipping, porque cualquier persona puede acceder fácilmente a créditos y los créditos le ayudan a manejar el flipping, sobre todo porque muchas veces el flipping no solamente sale para vender el producto final, la remodelación terminada, sino para poderlo poner en alquiler. Y el alquiler, por la tasa que se maneja ya en los créditos, se puede pagar con el mismo ingreso de la renta. Entonces es muy común encontrar en Estados Unidos gente, mucha más gente dedicada al flipping de lo que aquí puedes encontrar. Sí, 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 no, y yo enseguida pues capté la idea Ujú. y me pareció muy interesante y dije, voy a averiguar en Colombia si es rentable. Y wow, me encontré con un montón de situaciones. Sí. Pero dime tú, si acá en Colombia, porque después salieron muchos gurús a hablar del flipping y que sabían, ¿tú piensas acá en Colombia es un negocio realmente rentable el flipping inmobiliario? Aquí es rentable si tienes el dinero. Exactamente. Si no tienes el dinero, Coincidimos. tienes que pedírselo prestado a alguien y esa persona va a esperar que le rentes, que le des algún dinero adicional por haberte puesto a disposición ese dinero. Entonces, Claro. dentro de ese cálculo tendrás que sacar esos costos financieros y comienza a estar en equilibrio esa rentabilidad, a perder rentabilidad. Entonces, si tienes el dinero para invertir en flipping o si te reúnes con un equipo de amigos o de asociados para colocar todo el dinero, es muy rentable. Exacto. Y en mi caso, mi equipo, para realizar esto del flipping fue mi hermano, o es mi hermano y un primo, y mi persona, y comenzamos a decir, bueno, ¿dónde encontramos esas propiedades económicas para que sean susceptibles de hacerle flipping, remodelación y luego transformarlas y venderlas a un precio, además de que nos diera ganancia, un precio también justo para el comprador? Comenzamos a buscar en barrios muy de estratos muy, muy bajos, Barrios populares. barrios muy populares, y el tema nos pareció complicado porque si le hacemos flipping de pronto querían de todas formas comprar a precios muy económicos. Entonces, para ti, ¿cuál crees que son los lugares, los barrios donde es más posible o mejor comprar propiedades para hacerle flipping? Yo ese ejercicio conceptualmente lo tengo claro que para que sea rentable, Sí, cualquier negocio tiene que ser bueno es a la entrada. A la entrada quiere decir cuando adquiero el activo. sí, Y sí, si sí. adquiero el activo a muy buen precio por debajo del mercado, ya comienza a tener un panorama rentable Exacto. Por debajo del precio del por mercado. debajo del precio del mercado. Hoy en día hay hasta empresas dedicadas al flipping
que cuando llamas y ofreces un inmueble para que ellos lo valoren, a ver si puedes hacer una venta rápida porque se publicitan diciendo que compran el inmueble en menos de 30 días. Eso es espectacular, pero cuando te das cuenta, están ofreciendo 30% por debajo del mercado, que sería espectacular en la posición del inversionista. En la posición del vendedor, pues tienes que, tienes que estar muy necesitado para poder entregar un inmueble, un activo por un 30% por debajo de mercado. Y es que ahí está la oportunidad. Exacto. Encontrar esas oportunidades Entonces, inmuebles en estrato 6, cuando pueden estar rondando los 1.000 millones, 800 millones, 900 millones, un 30% por debajo del mercado. Entonces ya están sobre los 700, 600 millones, como sea, es un capital importante. Cuando te mueves a varios populares en estrato 2 o 3, donde inmuebles pueden estar rondando los 200, 300 millones, ese 30% por debajo del mercado ya te hablan de 180 millones, 200 millones. Sí, pues ya sí. Es un capital que con esa misma proporción del 30% es un capital accesible. Ya puedes comenzar a mover esas inversiones más rápido que si te mueves en estrato 5 o 6. Entonces no es tanto el estrato, yo diría, sino esa capacidad de inversión que tienes y aprovechar oportunidades de inversión que sean por debajo de mercado. Esa es la combinación de dos. Si tienes un capital reducido, vete a estratos 2 o 3, porque sin duda va a ser muchísimo más fácil o encontrar esas oportunidades. Pero si tienes un capital que ya vas acumulando para entrar a otros mercados, pues hazlo porque también el retorno va a ser de la misma manera interesante. No, y buscando, por ejemplo, esas oportunidades, no solamente buscamos en barrios populares, estrato 1, 2 y 3, sino que decidimos también salir de Bogotá. Muchísimo más conveniente, claro. Oportunidades. Y menos competencia, porque hoy en día como el flipping ya está a portada de todos, pues en Bogotá hay mucha gente que está buscando esos flipping, esas oportunidades. Fuera de Bogotá va a ser de pronto menos peleado. Sí, ¿no? Y buscamos en municipios, pueblos, no solamente cercanos a Bogotá, sino de Cundinamarca. Y ahí encontramos varias de esas oportunidades que tú mencionas. Porque, bueno, la gente de otro lugar a veces está desesperada por vender, porque quieren venirse a la ciudad, porque quieren ir del país, porque quieren invertir en otro tipo de propiedades. Y hay mucha gente que le apetece las propiedades campestres. De acuerdo. Entonces lo que hacíamos era tomar de pronto un inmueble que parecía muy del común y le damos un aspecto por ahí campestre dentro de esa renovación. Y eso funcionó mucho. Bien, yo te haría una pregunta. ¿Y si encuentras una buena oportunidad de un inmueble vivienda versus un inmueble comercial tipo local, cuál tomarías como oportunidad? Pues a mí siempre me ha gustado el tipo de vivienda, ¿no? Es el que conozco. ¿Pero por qué te llama más la atención eso? Porque uno siempre desde niño creció con la idea de que la casa se viera bonita, que el baño fuera bonito, que la cocina, la sala, las zonas comunes fueran bonitas. Y yo me basé en esa ilusión de venderle esa ilusión a la gente, de entregársela hecha. Entonces sé más dentro de ese aspecto de mejorar el inmueble de esa manera que de pronto uno comercial que necesita ya un conocimiento más grande sobre el tema. Vale. Yo te adelanto que como sea es un tema que vamos a hablar ahorita, sí. Pero sin embargo en el área comercial la inversión es muchísimo más reducida en el flipping, en la remodelación de un inmueble comercial que un inmueble de vivienda. Un inmueble de vivienda requiere una remodelación un poco más atenta al detalle que en un inmueble comercial. Pero hay un tema que sí, a mí también me decantaría por escoger un inmueble de vivienda que un inmueble comercial, y es el tiempo. El tiempo de retorno en un inmueble de vivienda es mucho más rápido que en un inmueble comercial. Es decir, el tiempo en que lo vendes, es más rápido vender. Se vende más rápido una vivienda que una local comercial. Y Odair, cuando ya has llevado varios inmuebles haciéndole flipping, ¿qué dirías tú que es lo que hay que tener en cuenta? Lo que realmente hace que el negocio te rente y no te esté quitando de pronto oportunidad de seguir invirtiendo en otros. Uy, Gino, sí, eso me pasaba mucho. Uy, Dios mío. Yo me dejaba llevar mucho por la emoción. Siempre me ha gustado que las cosas se vean muy estéticas, muy bonitas, muy premium. Por la emoción en meterle belleza al inmueble. Sí, yo quería que el inmueble que yo vendiera fuera de un estilo muy, muy mío. Entonces yo quería vender inmuebles premium. Y eso está muy bien, eso está muy chévere. Pero para el negocio no es tan bueno porque
comenzaba a meterle acabados muy costosos en la sala, en la cocina, en el baño. Y claro, eso reduce el porcentaje de rentabilidad para uno como la persona que realiza el flipping. Y era, o es, aún todavía me pasa, un error garrafal en el momento de trabajar en este estilo. Se debe tener un equilibrio entre la estética del lugar, el valor que se le va a dar al inmueble después de hacer el flipping, porque tiene que ser un precio de mercado justo para que lo compren, y la inversión que uno hace. Entonces, muchas veces no hay que dejarse llevar Yo creo que hasta eso lo hemos hablado en otros capítulos sobre el entrar en un negocio con el corazón o entrar con números. Si te metes con números, Sí, siempre con números, vas a encontrar que hay un tope a la inversión, en este caso a la inversión que le haces a la remodelación, sí, tal que cual. ya ese tope te dice, no, no puedo comprar estos azulejos, tengo que comprar otros más comunes, o Tal no cual. puedo meterle una grifería, tengo que meterle una grifería más genérica, porque ya tienes ese límite, ese techo que te permite decir, quiero ganarle tanto y no puedo ganarle menos, y para ganarle tanto tengo que invertirle menos. Sí, o temas, por ejemplo, en la pintura. Yo no Ujú. sabía que cuando uno un inmueble que está en zonas cálidas, en tierra caliente, se utiliza una pintura diferente a la Distinta, pintura de claro. tierra fría y el costo varía muchísimo. Sí. Entonces, claro, eso hacía que esos costos uno no los tuviera en cuenta y de un momento se salían del presupuesto. Bueno, porque ahí estás mencionando algo que sí nos ocurre a todos cuando entramos en un negocio que no conocemos, y es la prueba y error. Sí, Te lanzas a invertir en un flipping donde no conoces detalles, pues tienes sí, que aprender sobre tus errores. sí, 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 O sí. te sientas con un experto y comienzas a presupuestar con el experto, y el experto ya tendrá que de alguna manera garantizarte que lo que vas a llevar a la obra tiene que funcionarte. Y ahí había otra cosa, sí, de pronto un mentor, alguien que me enseñara. Y lo que pasa es que aquí en Colombia, como tal, o sea, a nivel profesional, no hay un mentor de flipping Mm. o una institución que te diga cómo se hace. Entonces entramos en lo mismo, en la profesionalización de los servicios. Aquí hay que aprender de manera muy empírica, ¿no? Sobre Sí, los errores. sí, definitivamente. Y pues es la forma más conveniente, no conveniente, la forma más auténtica de aprendizaje, el empirismo, porque esos errores que cometes te dejan marcado de la forma que no vas a volver a cometer ese error nunca más. Así. Mientras de pronto consigues por internet o por YouTube mentores que te dicen sobre sus errores, pero a lo mejor esos errores a ti no se te van a presentar nunca porque las realidades son distintas. Lo mencionabas ahora mismo, hacer flipping en tierra caliente en Colombia es distinto que hacer flipping en ciudades altas. Total, total. Entonces, ujú, Bueno, otra cosa que me pasa o me pasaba mucho, o nos pasaba a mi equipo de trabajo, es cuando contratábamos a los maestros de obra, nosotros por ahorrar dinero, si era en tal municipio, íbamos y buscamos allá un maestro que nos ayudara y el de Bogotá era otro. Pero ujú, resulta que el de allá, el del municipio, no era tan constante y tan cumplido como el que teníamos en Bogotá. ujú. Y el hecho de que ellos retrasen las obras, no entreguen en el tiempo que se estipuló, es una cosa que se debe tener muy, muy en cuenta. Sí, definitivamente. Y es trabajar con gente que ya conozcas, con gente que conozcas y que sepas qué es lo que son capaces de hacer, porque Tal cual. también me ha ocurrido cuando me desplazo a zonas donde el ladrillo no es común, que quiero hacer Imagínate. obras nuevas donde el ladrillo no es común y llevo ladrillos o bloques para que También. peguen, no saben ni siquiera pegar los bloques porque no es lo que ellos No, no lo son, que han lo que saben trabajado, sí. manejar. Entonces toca llevarse el maestro de donde sí saben trabajar lo que uno quiere utilizar. O si no, pues adecuarse a la arquitectura de los lugares. Muy importante ese dato porque si contratas un maestro donde el tiempo se vuelve un factor elemental para que esa utilidad que quieres recibirte sea pues aprovechable, y el maestro no cumple en los tiempos que tú tienes presupuestados, pues te va a botar la utilidad. Claro, y demos un poquito de contexto, y Gino. Cuando uno hace flipping, pues pónganlo así sobre la mesa. Yo invertí 200 millones de pesos
y quiero que eso me retorne mi inversión y mi ganancia en el menor tiempo posible. Entonces, el menor tiempo posible que es para el flipping. ¿Cuánto es? Un mes, 2 meses, digamos que es un salario para uno, ¿no? De 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, sin recibir ganancias. Además, si estás haciendo flipping sobre un inmueble que está en una copropiedad, hay costos fijos ineludibles. No solamente los servicios públicos, porque si bien o mal los servicios públicos los puedes gestionar y van de acuerdo al uso que le estás dando dentro de la remodelación. Que no va a gastar mucha agua ni mucha luz. Exacto. Hay unos costos fijos que, como sea, si por alguna razón tienes que parar o volverte más despacio en la obra, sí van a llegar, que es la cuota de administración, el impuesto predial, son costos que tendrás que también considerar en ese presupuesto. Es que hay que considerar muchas cosas. En realidad, dentro del flipping hay que hacer una estructuración muy buena del presupuesto que se debe tener. Porque, por ejemplo, hay otros gastos que uno de pronto no tiene en cuenta. Uno dice en su cabeza muy fácil, compro una casa vieja, la pinto, la remodelo y la vendo. Pero hay temas como el de gastos de notariado y registro. Sí, Gino, por ejemplo. En el momento que esos gastos, los tienes que tener en cuenta desde antes de hacer la inversión, porque no solamente son los gastos de venta, porque finalmente cuando vas a recuperar la inversión tendrás que vender el inmueble y te dicen, no, solamente tienes que pagar la retención porque estás vendiendo y gastos notariales. No, tienes que también pagar beneficencia y registro cuando adquieres el inmueble. Sí. Entonces, no son solamente los gastos de venta, son los gastos también de compra. Y esos valores rondan por ahí en torno al 2, 3%, 2,5%. Entonces, que van dentro del presupuesto. Si no los consideras, pueden llegar a castigar muy fuerte tu utilidad. Fuerte. Y en el primero o segundo flipping, eso nos pasó. Nos castigó fuerte mientras aprendimos. Queríamos incluir todo eso dentro del presupuesto. Bueno, y ahora, pero ahora para ya que los asustamos un poquito, ahora démosles un poquito de miel, de caña. Bien. Hablemos de pronto de qué es lo primero que debemos tener en cuenta ya para las personas que son más empíricas y que quieren entrar en el negocio. ¿Cuáles son esas recomendaciones que les podemos dar cuando van a empezar en el flipping? Pues miremoslo desde dos aspectos, desde uno como inversionista y desde otro como el que quiero encontrar oportunidades de negocios. El inversionista lo primero que tiene que mirar es cuánto quiere ganarse, porque ese cuánto quiere ganarse es lo que en algún momento mencioné como techo. Si me quiero ganar X% de utilidad, pues tengo que manejar desde ese porcentaje hacia atrás todos los números. Y después está el que quiere encontrar la oportunidad de negocio y es que no se vaya a meter en cosas que no sabe. Okay. Porque, por un lado, si voy a invertir en un inmueble de estrato 5 y 6, la inversión en remodelación ahí va a ser no solamente, puedo decir, tengo el capital para comprar el inmueble y encuentro una oportunidad que me deja un 5%, 10%, 15% por debajo del mercado. Muy bien, tengo la oportunidad de invertir en ese inmueble. Pero la inversión en remodelación en estrato 5 y 6 va a ser también mayor en comparación a la inversión de remodelación en estrato 2 o 3. Claro. Entonces, no es solamente tener el capital de compra, sino también el capital de inversión en la remodelación. Muy importante que eso se tenga a priori, ese dato. Y tener claridad en absolutamente todos los costos que en algún momento tú dijiste cuando estábamos conversando, costos ocultos. Costos ocultos. Yo llamaría es más bien imprevistos, tener claro que vas a tener imprevistos. Y van a haber muchos imprevistos. Exacto. Y presupuestar esos imprevistos, aunque son imprevistos, no los puedes tener en cuenta, pero sí dedicarle un porcentaje. Hay que tener un porcentaje para cubrirlos, ¿no? Exacto. Así sean más o sean menos, pero hay que tener un porcentaje. Yo también que es más, si logras evitarlos, pues te ganas ese porcentaje de imprevistos, pero como sea tenerlo dentro del presupuesto. Yo digo que mientras uno se profesionalice más va a reducir esos gastos. Sí. No, siempre van a estar, y por eso dentro de los presupuestos de obra nueva, de remodelaciones, hay un capítulo que se llama AIU, Administración, Utilidad e Imprevistos. Siempre tiene que estar ese capítulo ahí, porque son cosas que no manejas. Debemos tenerlos en cuenta. Además, pues, para hablar de los que están empezando, los que quieren empezar, pues como que escoger una zona, puede ser la zona donde uno vive y profesionalizarse, conocer bien la zona, saber cuánto vale el metro cuadrado, qué propiedades pueden
utilizarse para hacerle flipping, porque lo que decía Gino, si nos vamos muy al norte donde no conocemos, si nos vamos muy de pronto al sur donde hay propiedades muy económicas y de pronto, o sea, es mucho, imagínate, de pronto en la parte campestre también pasaba que, como lo que hablabas tú, no encontrábamos el ladrillo que necesitamos a un precio adecuado por unidad. Y resulta que tocaba traerlo desde otro municipio y el cobro de traerlo, el flete, era costoso. Entonces, hasta eso hay que hacerle un análisis. O sea, es parte de la profesionalización, ¿no? Y es que el conocer el lugar donde quieres invertir y hacer flipping te lleva a necesitar entender el negocio desde la posición del mercado. El mercado te está diciendo, listo, usted se quiere meter en el flipping, le voy a aceptar que usted incluya su inmueble ya terminado para que lo coloque en el mercado y recupere la inversión. Pero si ese inmueble está por fuera del mercado, no lo va a vender nunca o tendrá que esperar un par de años para que el mercado se regule al valor que lo quiere vender. Entonces, ese conocer el mercado es justamente alineado a que si yo me quiero meter en un mercado que no conozco el valor de venta final, a lo mejor le invierto demasiado en remodelación y el valor final me va a dejar por fuera el mercado y no lo voy a poder vender. Es más que todo por ese lado. Exacto. Sé que los inmuebles terminados en este sector se pueden vender en 200 millones aproximadamente, pues ahí tengo que tener ese techo de producto final, con todo y utilidad. Sí. O sea, ese techo que tú llamas es muy importante, porque de vender, yo quiero vender un apartamento de 200 en 1000. Sí. El tema es cuándo lo voy a vender. Muy bonito, muy chévere, muy nuevo. ¿Quién me lo va a comprar? ¿Quién me va a comprar esa locura? Entonces, es una de las cosas que nos tenemos que meter en la cabeza. Y pienso que ahí es donde muchas personas erran en el momento de meterse en ese tipo de negocios. También pasa porque la gente se quiere llenar de dinero demasiado rápido. Y sí, bueno, negocios de dinero rápido explícitos no existen. Eso no sirve, simplemente. O te vuelves ya experto en algo flipping, entonces comienzas a venderle oportunidades de flipping a los demás y comienzas a recuperar el cupo para que alguien más entre en el negocio. Exacto. Pero cualquier negocio va a requerir un tiempo de maduración y de retorno. Y lo interesante es que el flipping, ese tiempo de maduración es relativamente rápido. Sí, pues la verdad sí. En un año puedes hacer 3 flipping fácilmente. Significa que estamos hablando de 3-4 meses. Si lo haces con toda la calma, puedes llevarte hasta 6 meses. Sí. Y como se le ganas en 6 meses. Sí. Ya más de 6 meses, yo diría que comienza a arriesgar tu utilidad por lo que hablábamos antes, esos costos fijos. No, tal cual. Y obviamente, en mi caso, yo lo he hecho porque soy apasionado. He encontrado una pasión en el tema. Y para emocionarles un poquito, sí, dentro del cuarto flipping que vamos a realizar, hemos encontrado utilidades. Qué bien. Sí se han encontrado, sí han dado utilidades, porque es que si uno no encuentra utilidad ya le es difícil hacer el segundo porque va en pérdida. Haber aguantado 3 flipping significa que tenías mucha esperanza en que funcionara. Sí. Había mucha voz común de que dicen que es buen negocio y es buen negocio manejado con números. Lo que pasa es que mi familiar allá de Estados Unidos, el hombre pues le va de las mil maravillas. Okay. Obviamente allá, como tú decías, son otras condiciones, pero si lo tropicalizamos, como dices, hombre, el trabajo fuerte, disciplinado, estructurado, entonces este tipo de negocio del flipping sí da, muchachos, sí da. Hay que tener obviamente una inversión, la pasión y las ganas. Y cuando tú has invertido en flipping, ¿qué utilidad estás buscando? ¿Qué retorno estás buscando? ¿Cuánto quieres en porcentaje? Porque depende de cada inversión distinta, pero en porcentaje, ¿cuánto estarías buscando de retorno? Gino, yo estaría buscando entre el 200 y 300%. Son mis sueños. Lo que se maneja y que es muy bueno, hace poco conversábamos también de eso, está entre un 15%, ya un 15% es muy bueno, y el 25-30%, que es cuando realizas el ejercicio de una manera magistral. Exacto, y hay mucha información en internet que te convencen para comprar cursos donde te dicen el 30% te lo vas a ganar fácilmente. Esos son reglas, excepciones a la regla. Esos son posibles, pero si te quieres meter realmente de forma profesional y
con visión de que sea algo constante, continuo, a lo que le puedas estar repitiendo, yo diría que tienes que irte por un 14 a 16%. Siendo realistas, Siendo realistas y tomándolo como un negocio recurrente, no como un negocio de oportunidad, sino negocio recurrente. Tal cual. Te haces números con el 14 y 16%, es buen negocio. Apalancarse con las ganancias del anterior y seguir hasta que el negocio se vaya acrecentando, también la credibilidad que uno tiene para cuando vaya a vender y demás. Es muy importante. Correcto. Bueno, esta tarde queríamos hablarles del flipping. Gino, muchas gracias como siempre por tu sabiduría en el tema y ¿cómo que despiden en tu tierra? Chao, bambino. Chao, bambino.